llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. La idea en esta mañana es que pensemos en eso, ¿no? ¿Qué es lo original y qué es lo que no es original según lo que Dios ha dicho? ¿Y qué importancia tiene eso para hoy? Cuando estamos hablando de muchos siglos después de que Dios hizo todas las cosas. Y hoy, ¿eso que Dios hizo original tiene importancia? Por supuesto que sí. Y si no miramos y no vamos a mirar allá lo original, es decir, el diseño que Dios le dio a las cosas, cómo dijo Él que funcionaban las cosas, cómo es que hay que hacer las cosas, entonces probablemente lleguemos a estar o a vivir en una simple réplica de las cosas, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Y ustedes saben que en eso hay mucho para ver. Por ejemplo, desde mirar el texto que tenemos ahí. No, yo vivo bien con el Señor, yo estoy agradando a Dios en todo. ¿Qué me preocupa? ¿Cierto? Y las personas dicen, no, así estoy bien. ¿Qué es eso que está diciendo? Que está bien. Empieza a mirar la Escritura y se da cuenta que las cosas no son así. Primero hay que entender qué es lo que agrada a Dios, cómo se le agrada a Dios realmente. Y ahí sí entonces empezamos a ver qué es lo original. Porque Dios no ha dicho que le agrademos simplemente haciendo unas cosas. Dios ha dicho que la única manera de agradarle a Él es ¿qué? Principio básico de la vida cristiana. ¿Cómo le agrada a Dios? ¿Cómo le agrada a Dios? Porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. ¿Alguien ha dicho algo diferente a eso después de lo que Dios reveló? No, porque la revelación de Dios es única y así quedó. Entonces lo original es que la manera de agradar a Dios es por la fe. Creyéndole realmente y viviendo por fe. Esa es la realidad. Claro, eso tiene todo lo que hay que desarrollar, pero para eso está la Escritura. Vamos a ver algo de eso, ¿no? Y vamos, por supuesto, a Génesis capítulo 2, versículos 4 al 15. A veces decimos el origen sí, vamos a Génesis 1. Génesis 1 nos muestra el panorama general de la creación, todo lo que Dios hizo, pero ojo que el capítulo 2 nos describe cómo fue que Dios hizo, ¿cierto? Entonces por eso me voy a ubicar ahí, en el capítulo 2. Y vamos a leer, por supuesto, esos textos. Y por favor, los que quieran leer, con buena voz para todos, y si quiere ponerse de pie y leerlo, listo, vamos a leer la Escritura. Así que vamos desde el versículo 4 hasta el 15, ¿sí? Leo el 4, y quien quiera sigue con el 5 hasta el final, versículo 15. Dice, estos son los ¿qué? Los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Qué bueno es, y entre más lo lee uno, y le pone más observación, se va a dar cuenta de cosas tan grandiosas, ¿no? Que desde allá el Señor ha dicho. Y que se mantiene y no le dice uno, ¿y esto qué pasó? Si las compara con el día de hoy. Se va a dar cuenta que ya hay cosas que como que, ¿qué pasó con eso? ¿Se refundió en el camino o qué sucedió? No, simplemente ha sucedido que el hombre se ha alejado de Dios y nosotros mismos fácilmente nos alejamos de él, dejamos la palabra a un lado, porque el mundo está lleno de otras ideas, filosofías, ideologías, cantidad de cosas raras, entonces nos desviamos fácilmente. Pero lo de Dios está ahí y es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, solamente que eso mismo de siempre es lo que realmente es real y funciona. ¿Okay? Pero al ser humano, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? La moda, ¿sí o no? O sea, que las cosas cambien y eso nos gusta. Por eso sí tenemos que cambiar las formas, pero el contenido, el mensaje, no se puede cambiar. Así que
Por esa razón, al hablar de una marca única, es que Dios estampó allí. ¿Sabe que ahí viene la idea de la palabra? Ahora no se usa casi eso, la estampilla. ¿Alguien se acuerda que era una estampilla? ¿Qué era, don Pedro? Usted sí se acuerda bien. Ujú. Exacto. Que eso era así. Y no había otro y ya, eso era lo mejor. Entonces Dios creó al hombre imprimiéndole una marca única, pero que también es inmodificable. No se nos olvide eso. Eso no se puede modificar. Como Dios lo hizo, no se puede modificar. ¿Qué cosa de esas que Dios hizo le podemos usar como ejemplo ahora, ¿no? Porque son muchas. ¿Se acuerdan de algo como el matrimonio, por ejemplo? ¿Qué tal el matrimonio? Por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Que cualquier creyente lo mire y dice, pero en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra, y dentro de todo ese proceso de creación dice, e hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Y un creyente duda de eso. Pues eso fue lo que Dios dijo. ¿Por qué Él lo dijo? Porque eso es lo perfecto. Ese es el diseño original, eso es lo que funciona. Y está el resto para entender cómo funciona. Pero si nos llevamos por la moda, entonces empezamos a ver, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué otras alternativas? ¿Qué otras opciones? Pues claro, va a terminar en cualquiera de esas, ¿no? Un par de precisiones antes de mirar lo que nos dice el texto. Vamos a ver solo dos cosas, pero es importante tener en cuenta que Dios existe siempre, no tiene principio ni fin, ¿cierto? ¿Verdad? Fundamental para todos nosotros. Dios es eterno, ha existido siempre y siempre existirá, no tiene principio ni fin. Eso es lo que dice la Escritura. Segunda cosa, Dios hizo toda la creación, todo el universo, los cielos y la tierra, dentro de un plan que Él tiene. También es muy importante tenerlo en cuenta. Es como el contexto de todo lo que tenemos que hablar. Él lo hizo así, cielos, tierra, todo el universo, todo lo que vemos, y todavía no alcanzamos a verlo, pero dentro de un plan de Él, ¿no? De Él, o sea, que Él tiene. Y que a propósito es el único plan, el que Él tiene y el que está llevando a cabo. Eso para no entrar en conflicto porque empezamos, ¿y por qué qué y por qué lo otro? No, es el plan de Dios. Si quiere conocer el plan de Dios, tiene que empezar a conocerle a Él también, y entonces vamos entendiendo todo eso. Tercera cosa, Dios creó al ser humano de una manera única y definitiva. Ese diseño, como Él lo hizo, así es y así funciona. Cualquier otra cosa que se salga de ahí es distorsionar eso y va a funcionar mal. Ahora, Dios anda preocupado por eso, por si el hombre le tuvo en cuenta, no, se desvió, se fue a hacer otro invento. No, Dios no me había preocupado de eso. Dios diseñó algo y lo marcó y así lo determinó, y el hombre tiene que caminar por ahí o definitivamente fuera de eso. Pero lo único que hay allí es sufrimiento, ¿cierto? Daños y de todo eso. Por estas razones, entonces, es necesario que el ser humano tenga en cuenta su originalidad. Y esto apunta a cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros podamos saber eso. Es decir, por qué soy así, de dónde vengo, qué tengo, cómo se usa eso, cómo funciona. Y verá que las cosas van a ser muy diferentes. Y ahí es donde empezamos a ver la diferencia entre la criatura especial de Dios, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y los animales. ¿Cómo funcionan los animales? Muy queridos hoy a propósito, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan? Ellos funcionan ¿por qué? Por instinto. El ser humano, ¿cómo funciona? Mucho más allá de eso, es lo que vamos a ver ahorita. Pero quería decir esto para mencionar que hay muchos seres humanos, y la tendencia en muchos casos de seres humanos es andar ¿cómo? Por instinto. Por instinto. Es decir, hacen eso, yo también lo hago. Caminan por ahí, yo también camino por ahí. Cuando cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos ¿qué? La guía de Dios directamente que nos dice cómo es el asunto y cómo hay que caminar y por dónde. Eso es diferente. Conclusión, el gran problema en ese caso es la ignorancia de Dios y de su palabra en ese caso. Bueno, miramos el texto.
Y para mirar el versículo 4, los versículos 4 al 6, que es como mirar un poquito la introducción del texto, pensar en estas inquietudes, ¿no? Primero, ¿sabe el hombre vivir bien? ¿Qué dirán ustedes? Hoy día podremos decir que el hombre sabe vivir bien. Ahí ya se está dando por hecho de que vive, ¿no? Por supuesto. Pero ¿sabe vivir bien el hombre? ¿Sabe desarrollarse bien? Porque Dios colocó al ser humano acá y tiene que desarrollarse. Y también, por supuesto, ¿sabe tener la mejor productividad? Cosas importantes, ¿no? Porque hoy vamos a un punto también de productividad cuando se dice que la productividad es que yo esté dedicado a trabajar, trabajar y trabajar. Más plata, más plata, más plata y más plata. Más bienestar y más bienestar. ¿Eso es vivir bien? ¿Qué fue lo que Dios hizo desde el comienzo? ¿Qué planteó Él para el ser humano? ¿Cuántos están muriendo hoy día por andar tras de eso? Bueno, ¿cuántos han muerto, no? Porque sí. Dice el versículo 4. Estos son los orígenes, note, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, o los cielos y la tierra. Si uno, esto lo pasa cualquiera que lo lea así, ¿no? Pero ojo que dice, estos son los orígenes. Ahí está el origen de las cosas. Dios está diciendo, así comenzaron las cosas, así las diseñé. Ténganlas en cuenta para que entonces ustedes vivan bien, se desarrollen bien y sean productivos como Dios quiere. Entonces, si se salta eso, entonces vamos a inventarnos cosas, ¿no? Que es lo que resume la carta a los romanos en el capítulo 1. Cada uno cogió su propio camino. En vez de honrar a Dios y darle gloria a Él y darle gracias que hicieron, cada uno cogió su propio rumbo. Ese es el asunto. Versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Está diciendo las cosas que Él hizo antes de que el hombre estuviera hecho, ¿no? Antes que el hombre estuviera hecho. También es una verdad elemental, pero es importante repasarla, ¿no? ¿Por qué Dios desde el versículo 1 del Génesis, capítulo 1, versículo 1, muestra cómo creó todo? Y lo último que creó fue el hombre. ¿Qué deducción podemos tener ahí? Pues que toda la tierra la hizo Dios para el hombre, ¿cómo le parece? Es la habitación del hombre. Y eso es único. Entonces, si estamos buscando extraterrestres, buscando que en otros planetas hay vida, buscando que en otros planetas tal vez haya otra raza, no sé qué, pues toca mirar el Génesis, ¿no? Porque Dios creó la tierra para habitación del hombre, del ser humano, y hizo los cielos para habitación de los seres celestiales. Eso es claro en el plan de Dios. Todo lo que se salga de ahí, pues es totalmente extra bíblico. No es lo que Dios revela. ¿Se dan cuenta? ¿Que podemos pasar tiempo y matarnos la cabeza en eso? Claro. Y el consejo práctico es, coja la escritura y léala, metido en el texto. No lea un versículo y busque comentarios o escuche por allá otras cosas que se lo expliquen. Mire usted primero el texto que dice. Y lo que no entiende, empiece a investigarlo. Pero sanamente. Si no termina, como muchos pensando que desde la creación hasta hoy han pasado cuántos millones de años. Y eso es cierto. No, Dios dice que es un día y que es una noche. Pero hay que mirar la escritura. Dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Él está diciendo ahí cómo funcionó desde la creación hasta el diluvio. No llovía sobre la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver, no? Porque él lo menciona así. Parte de su plan fue eso. Y entonces, ¿cómo se regaba la tierra? Entonces dice que subía un vapor, ¿no? ¿Cómo se llama eso hoy en términos técnicos? Subía un vapor y regaba todo. ¿El efecto qué?
Efecto invernadero. Y hoy eso es lo último, ¿cierto? ¿No? Y lo otro importante es que pasó tanto tiempo desde la creación hasta el diluvio y ahí por primera vez llovió sobre la tierra. ¿Cómo vivieron los del diluvio para atrás? Que no fueron pocos años, ¿no? Estamos hablando de más de 1500 años que pasaron. Sin lluvia. Y Dios le dice a Noé, haga el arca porque va a llover 40 días y 40 noches. Ahorita estamos diciendo, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y allá Noé, ¿qué pasó? Cuando Dios le dijo que hiciera el arca. Pues ya no, pues Noé seguro sabía de esa cuestión, ¿no? ¿Ustedes creen? Es una buena pregunta que tenemos que hacer desde el comienzo. A cada cosa que Dios va revelando. ¿Y eso de dónde salió? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién se lo inventó? Y siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Fue Dios. Fue Dios. ¿Por dónde sacó Noé toda esa cuestión? Para hacerse tremenda arca. Pero, por usar un ejemplo y una aplicación ahí, pues Noé sencillamente hizo el arca. ¿Y por qué la hizo? ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios. Si no, que hubiera dicho, no es facilito. No, pero Señor, ¿y de dónde va a caer agua si esto, imagínese? ¿No? Le creyó a Dios. Y la obra de fe de Noé, lo que mostró que realmente Noé creía en el Señor, confiaba, ¿cuál fue? El arca. La fe sin obras es muerta. 120 años, dándole ahí. Y contándole a la gente, sí, es que Dios me mandó a hacer esto, ¿no? Y él dice que él va a mandar lluvia 40 días. Con razón, ¿no? Le decían loco y con razón nos dicen locos a nosotros porque nosotros lo que hacemos es más o menos parecido, solo que no trabajando en el arca, ¿no? Pero qué lección importante, ¿no? Que la obra de fe, lo que mostró que realmente este hombre tenía fe, ¿qué era? La obra, el arca hecha. Lección importante para nosotros, ¿no? Decimos creer en Dios, que confiamos en Él, ¿qué se debe ver? Arcas, obras que honren y glorifiquen a Dios. Porque muchos dicen que creen, pero ¿qué? ¿Qué dice? El diablo mismo cree que Dios existe, ¿sí o no? Y lo sabe muy bien. Bueno, esto es entonces lo que Dios deja ver en cuanto a sus orígenes. Y recuerde, para ponerle más el sentido a la Escritura, es Dios quien lo está narrando. Es Dios quien está contando esto. Si no existía sino Dios, ¿quién puede contar las cosas de Dios? ¿Cómo comenzó si no había ningún ser humano? Mire que a veces pasamos por alto principios de estudio tan facilitos, ¿no? De una manera tan fácil los dejamos a un lado, ¿no? El que está narrando esto es Dios mismo, diciéndonos, esto es así, esto fue lo que yo hice. Pero llegamos ahora sí al versículo 7, y vamos a ver ahí del 7 al 14, al 15, dos cosas muy importantes, sencillas, como lo he colocado ahí, pero que hay que mirar muy bien lo que hay ahí. Y es que Dios primero hizo al hombre, ¿qué? Un ser viviente. Dios hizo al hombre un ser viviente. Ese ser que le llamamos humano es un ser viviente. Pero note que si partimos desde el cero, la primera pregunta que es, ¿y qué es un ser humano? ¿Sí? ¿Qué es un ser humano? Y tenemos que saberlo y buscar, investigar. Si no estamos sobre la base, quién sabe de qué conocimiento o de qué idea. ¿Qué nos han dicho que es un ser humano? Tenemos que empezar a revisar eso. Así como nos dicen y aprendimos qué es un perro, qué es un gato, qué es una cosa de esa, ¿cierto? Un animal. Pero a veces con el ser humano no se investiga eso. Y es tan grave la cosa que si no comprendemos bien, o por lo menos tenemos una buena idea de lo que es un ser humano, y nos convencemos que el ser humano es eso, algo vivo,
entonces fácilmente nos desviamos. Nos desviamos. Y ahí hay tremendo problema. ¿Qué dice el versículo 7? Miremos el versículo 7. Entonces, Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó. Y ahí está resaltado, si miran si está en la imagen, formó al hombre del polvo de la tierra. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué hizo? Sopló. Sopló en su nariz aliento de vida. Y tercero, ¿fue qué? Un ser viviente. Un ser viviente. El resultado ese de ser un ser viviente, ¿de qué nace? De dos cosas, ¿nota? De la formación de Dios, en el sentido de hacer algo, ¿cierto? Como el alfarero, porque ahí es donde sale la idea de un alfarero, que le dio forma al asunto y le dio el aliento, que es la vida, ¿cierto? Que se mueva, que toda esta cosa que nosotros somos y conocemos perfectamente. ¿Qué tiene eso de importante? Miremos a ver. Primero, Dios formó al hombre. Cuando dice deformó, la idea ahí de formó es de hecho, ¿no? ¿Cierto? Es decir, de una imagen, inclusive en lo físico, ¿no? En lo físico. Si nosotros somos así físicamente, ¿quién le dio esa forma? Dios se la dio. Por lo tanto, si hay inconformidad con lo que somos físicamente, ustedes saben qué hay que hacer, ¿cierto? ¿O no saben? Arrepentirse. Si usted vive inconforme diciéndole, Señor, es que así no. Esto no es así. No me gusta, no. Es que yo no soy como fulano o como fulana. Yo quiero un cuerpo así, así. Mire todo lo que tiene que arrepentirse y renunciar a eso. Pedirle perdón a Dios, como dicen, ¿no? Confesar eso. Porque nada menos que lo que está haciendo es despreciando la sabiduría de Dios que lo diseñó de esa manera. ¿Sí? Formó es la forma. ¿Y sabe una cosa adicional a eso? Esa forma la vamos a seguir llevando en el cielo. ¿Sabían eso? También en el cielo la vamos a llevar. ¿Luchar con eso? Así va a ser. Solo que en el cielo, obviamente, la forma, ¿no? Pero, obviamente, un cuerpo ya transformado, glorioso, ¿no? Pero la forma, Dios la dio. Es interesante ver que esa palabra formó viene de la idea de meter en un molde, ¿no? ¿Sí? Como se hace algo a veces, bueno, podemos pensar en una gelatina, ¿cierto? En un helado, cosas que coge un molde y se mete ahí. Después de un rato, ¿qué pasa? Ahí está de acuerdo al molde. Pero ¿qué sucede con aquello que se mete en un molde? Aquello que se coge y se mete en un molde. La palabra ahí es embutir, ¿no? Se coge y se embute ahí para darle una forma. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Pero dentro de eso, ¿qué hay? Que lo que está ahí dentro está apretado, ¿sí o no? No es algo cómodo. Y de allí viene la idea del sufrimiento. Oiga bien. El ser humano en esta tierra fue hecho para sufrir, ¿cierto? ¿Sí? Por eso sufrimos. Todo es un sufrimiento para el ser humano. Porque el ser humano es una criatura. Y ahí ajustados, que ¿no notan que vivimos así? Si no nos duele una cosa, nos duele otra. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento no es malo, ni tampoco viene a causa del pecado, ¿no? Por si acaso. Algunos lo relacionan, no, el ser humano sufre por el pecado. No es por el pecado, es parte del diseño de Dios. ¿Cómo confirmamos eso? Después, cuando ya el hombre pecó, que fue después, Dios le dice a la mujer que ¿qué? Que con dolor, ¿pero qué iba a hacer? Iba a aumentar el dolor. O sea, que ya estaba. Lo que hizo fue aumentarlo a causa del pecado. Pero eso ya venía, parte de la formación. Entonces, importante eso, ¿no? Que Dios formó al hombre. Y así como lo formó, ese es el origen.
Y esa es la originalidad del hombre. Esa es la marca. Así es. Después dice entonces, bueno, y el polvo de la tierra, ya ustedes saben que lo que dice el texto es que lo hizo del polvo de la tierra. Si fue barro, si fue tierra, si fue el que lo tiró para... Yo no sé. Lo que el texto dice es que del polvo de la tierra. O sea que cualquier otra cosa que se diga de ahí son deducciones. Es muy importante tener en cuenta eso. Pueden ser los teólogos más grandes y grandiosos del mundo, pero por eso les decía el énfasis de leer la escritura. ¿Se da cuenta? Dice del polvo de la tierra. Eso fue lo que él tomó, de ahí partió, ¿cierto? Que hizo un muñequito, dice, no, toda esa cosa es adicional. Lo que esos grandes pensaron, lo que usted puede pensar cuando lee la escritura también. Usted puede decir del polvo de la tierra, de pronto fue que Dios cogió algo, lo mojó y hizo una bolita. Puede ser, pero tampoco es cierto lo que dice el texto. ¿Se dan cuenta? Para diferenciar entre lo que el texto dice y lo que no dice. Pero que nos da una idea, ¿cierto? Para nosotros pensar, pero no imponérsela a otro. Que yo creo que Dios hizo un muñeco así, orejón y que no sé qué, y así es. No. Tenemos que estar concretos es en lo que dice el texto. La segunda cosa dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Quiere decir que Dios le dio vida, entonces, al hombre en ese caso, ¿cierto? Dios le dio vida al hombre, sopló, ¿qué sopló? Aliento, ¿no? Ahí la idea de aliento es eso, aire puede ser, ¿cierto? Fuerza, todas esas cosas, pero cuando dice sopló aliento de vida, es que le dio vida. Le dio vida, ¿y qué es eso? Tan usado, ¿cierto? Tan de nosotros, ¿y qué es eso? Primero tenemos que preguntarnos, bueno, y reflexionar en esto es, ¿quién es el único que puede dar vida? Es Dios. ¿Han visto que de otro lado venga eso? No. ¿Por qué Dios puede dar vida? Dice Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él es la vida. Por lo tanto, cuando sopla en el hombre, ¿qué hace? Le da vida. Y podemos pensar más allá. ¿Sopló qué? Vida y le dio vida. Y si la vida está en el ser humano, entonces ¿qué hay ahí? Ahí está Dios, ¿cómo le parece? Porque la vida es Dios. Entonces, hermanos, Dios en este caso le da forma, pero también le da vida al hombre, le da ese soplo, ¿no? Y por lo tanto, es lo que dice ahí, es que un ser viviente. Y eso se puede resumir en otra palabra que nosotros conocemos y usamos que se llama una persona. Una persona. ¿Cómo identificamos que algo es una persona? ¿Por qué sabemos que Dios es una persona? A ver. Que a propósito es una de las doctrinas muy importantes porque tenemos que aprender a ver a Dios como lo que Él es, una persona. Para poder relacionarnos mejor, ¿no? Que a veces, no, pero si Él es una fuerza por allá, ¿cómo se relaciona uno? Por eso nadie les preocupa si oran, aprenden, no aprenden, sino, pero si es una fuerza, pues yo le pido es cuando necesito, porque es una fuerza. Dios no es una fuerza. Dios es una persona. ¿Cómo identificamos que es una persona? Primero, es inteligente, tiene inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es esa capacidad de comprender todas las cosas en conjunto, así de pequeñitas o de manera global. Por eso el conocimiento de Dios no viene por pedacitos y ya ese pedacito es todo, no. Ese pedacito nos va ayudando a ampliarnos y a conocer más el asunto. Y eso nos ayuda mucho en la enseñanza, cómo enseñarle a otros, ¿no? No es simplemente decirle haga y no haga, sino ayudarle a que comprenda todo el asunto, todo el panorama, todo el plan de Dios. Entonces, primero, inteligencia. De hecho, un proverbio dice eso, ¿no? Que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Comprender las cosas desde lo que Dios dice. Eso es inteligencia. La segunda cosa es voluntad. ¿Sí? Otra cosa que identifica a la persona es que es
tiene la capacidad de decidir, ¿no? O sea, que tiene voluntad. Por eso decidimos, ¿no? Un ser humano decide siempre. Sobre cosas pequeñas, grandes, donde sea, pero siempre tiene que estar tomando decisiones. Y eso identifica a una persona. ¿Y la tercera cuál sería? Que más nos juega ahorita malas pasadas, ¿no? Que es los sentimientos, que siente, ¿cierto? Sentimientos. Entonces, inteligencia, voluntad y ¿qué? Sentimientos. Eso hace una persona. Descartamos a los animales que sean una persona por eso, ¿sí? No tienen eso. Dios es que una persona porque tiene eso. Y el ser humano es una persona ¿por qué? Ahí está clarito. Entonces, eso hablando de un ser viviente. Eso es un ser viviente, un ser humano, ¿no? Viviente, eso es. Vida, cuando él dice que dio vida, la idea de que le dio vida no es solo que respire, ¿no? Ahí no está solo la idea de la palabra vida como sinónimo de respirar. Ya respira, ya tiene vida. No, recuerde que la palabra vida también se usa ¿para qué? Para el rumbo, el camino, ¿cierto? Lo que normalmente una persona hace en la vida. ¿Cómo le ha ido en la vida? ¿Se han escuchado eso? Ese es otro uso que se le da a esa palabra. En ese sentido, miremos Isaías 42:5, a ver qué nos dice. Ya vimos Juan 14:6 que dice que yo soy la vida. Pero ¿qué dice Isaías 42:5? ¿Notan las dos cosas finales? ¿El que da qué? Aliento. Y noten, no solamente es que allá en el comienzo sopló y le dio aliento de vida, sino que hace, le sigue dando, da aliento al pueblo. Dios sigue manteniendo ese soplo para que vivamos. Pero también dice que da espíritu, ¿no? Bueno, ya esa es otra cosa. Entonces, eso para pensar en lo que Dios hizo desde el comienzo, ¿no? El origen. Dios hizo un hombre y ese hombre es ¿qué? Un ser viviente. Y hablábamos de las tres cosas de una persona, ¿no? Inteligencia. A veces entre humanos decimos, este es inteligente, este no es inteligente, este no es tan inteligente, ¿cierto? Pero vea cómo es el asunto. La inteligencia es el conocimiento del Altísimo, pero no por saber cosas y datos de Dios, sino que desde allá se puede apreciar todo. Eso es inteligencia. Y llega a desarrollar una capacidad de comprender todo dentro de ese contexto de Dios. Lo otro ya es otra cosa. Voluntad para tomar decisiones. Por esa razón, como creyentes, aplicándonos nosotros como creyentes, decimos, voy a hacer esto que agrada a Dios, ¿ok? O no lo voy a hacer. Para tener ejemplos muy claros de lo que es la voluntad en nosotros. ¿No les ha pasado eso de pronto? ¿Por ahí alguna vez? Que sabe muy bien lo que Dios dice acerca de un asunto, y usted dice, no, pero no lo voy a hacer. ¿Qué está poniendo en práctica ahí? La voluntad, la está usando. Y en toda cosa, en relación con el pecado, por supuesto, que es que lo que nos lleva a hacer lo que no agrada a Dios, siempre estamos tomando decisiones. Pero como seres humanos somos dados a camuflar el asunto. No, es que ahí lo hice porque el ambiente, ¿no? Que haya mucho frío ese día. No es eso. Siempre hay un momento, en esos momentos, cuando tomamos la decisión de hacerlo, aun cuando es contrario a Dios. Somos responsables. Porque tener voluntad es eso, es que somos responsables de cada asunto, de cada decisión que tomamos. Y todo aquello que hacemos y que va contrario a Dios, hubo un momento donde yo decidí hacerlo. Por eso, echarle la culpa a otro o a otras cosas no tiene sentido. Por eso el Señor habla de ¿qué? Cuando pecamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar, reconocer. Señor, sí, yo tomé esa decisión de hacer esto que va contrario a ti. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Bien. Cerrando ese primer punto, solo son dos, que no me preocupen. Es muy importante tener en cuenta la originalidad. Es decir, lo que somos nosotros, cómo Dios nos hizo, para saber vivir
saber vivir bien, para saber desarrollarnos en la vida. Y el tercero ya viene. Entonces, esas dos cosas, vea, ¿qué tiene que ver eso de saber vivir? Bueno, ya veíamos, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho de mí, todo lo que me ha dado, ¿cómo lo puedo usar para vivir bien? ¿Cierto? Y cómo desarrollarme. El mundo lo define fácilmente. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano en este mundo? Nace, ¿qué más? Crece y se muere. Resumen. Terrible resumen, ¿sí o no? Ahí por eso se requiere tanto psicólogo en la vida. Y otros, psiquiatras también. ¿Por qué? Por esa situación. Porque es aburridor. Si usted lo contempla de esa manera, es muy aburridora la vida así. Pero es diferente lo que Dios ha hecho. Hizo al ser humano ¿para qué? Para que aprenda a vivir bien, en todo sentido. Y agradarle a Dios es eso, vivir bien. Porque eso es lo mejor para nosotros también. Desarrollarse, ¿cierto? En la vida como tal. Una cosa es la niñez, otra cosa es la juventud, otra cosa es la adultez, y todo eso, hasta el último día que Dios tenga una persona aquí en esta tierra, lo tiene para algo. Lo tiene para algo. Si no estaríamos diciendo que Dios es un administrador terrible, ¿no? No, lo tiene para algo. Lo que pasa es que eso se aprende y toca de Dios para poder ver qué se puede hacer en cada etapa de la vida. Que esa es la segunda parte, ¿no? Dios hizo al hombre un ser ¿qué? Productivo. Productivo. Productivo, pero entendamos productivo en el sentido de Dios, ¿no? No en el sentido de hoy. Donde es produzca por encima de lo que sea y las cuentas, y si usted no produce, usted no sirve para nada. Entonces hay que entender eso. Y todo se ha convertido en una aparición donde toca eso, y si no, entonces no servimos, ¿no? No servimos, es la idea. Entonces, en el versículo 8, vamos en capítulo 2, ¿cierto? Versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Mire cómo sigue la idea que Dios desarrolla ahí, ¿no? Ahora dice que planta un huerto, ¿cierto? Eso es listo, el huerto. Ya él tenía un propósito con ese huerto. Y allí lo que hace es que coge al hombre y lo pone allí, y ese hombre que había formado. Entonces la forma que Dios le dio al hombre, ¿para qué era? Para el propósito que él tenía. ¿Sí ven? No son cosas aparte. Versículos 9 al 14 nos describe ese escenario, ¿no? Ese huerto. Hizo nacer de la tierra todo lo que tiene que ver con la creación. Entonces, árbol delicioso a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida, ¿no? Por supuesto, para que se mantuviera eterno, porque Dios hizo al ser humano para vivir eternamente, ¿no? Ese es otro principio muy importante. No es cierto que estamos en esta tierra y físicamente morimos y se acabó todo. No es cierto. El hombre fue hecho para vivir eternamente, es eterno, va a vivir eternamente. Por eso el problema no es si se muere o no se muere físicamente. El problema es dónde va a pasar la eternidad. Eso es lo que se está terminando en esta tierra. Y que cada uno debe determinar y ayudar al resto. Porque el resto puede estar con esas ideas, ¿no? Por eso muchos se suicidan, otros dicen, no, pues si me muero igual, ¿qué importa, no? Resulta que sí importa, porque ¿qué va a pasar después? Entonces, el árbol de la vida en medio para eso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, después explica sobre eso, y salía de Edén un río principal, y había otros brazos y regaba todo, o sea, un escenario perfecto, ¿cierto? Para el hombre, donde seguro allí iba a vivir muy bien, de la mejor manera. Pero la idea es que nos concentremos en el versículo 15, para mirar esta segunda parte. Dice, ¿cómo comienza el versículo? Tomó. ¿Quién tomó? Tomó pues Jehová Dios al hombre. Miren esas frases tan espectaculares, ¿no?
Dios tomó a ese hombre, esa persona ya, ese ser viviente, ¿y qué hace? Lo puso en el huerto de Edén. Miren, relacionen esas dos cosas. Dios lo coge allá y le dice, usted venga para acá y lo pone allá. Así, literalmente. ¿Qué se deja ver en eso nomás? En esa acción. ¿Quién manda, cierto? ¿Quién domina? ¿Quién es el hacedor? ¿Quién es el creador? ¿Quién está para servir a quién y cómo es el asunto, cierto? Ahí está el orden nomás. ¿Sí? Tomó, la idea de tomó es que Dios dijo, usted venga para acá que usted me va a servir para esto. ¿Sí? Eso es lo que hace. Cuando uno coge un objeto y le dice, esto lo voy a poner aquí para que me sirva de esto. Esa es la idea de tomó. Pero la otra parte dice entonces, lo puso, ¿no? Lo puso. Lo puso es la idea de lo encargó, ¿cierto? O le da un encargo, o le asigna, ¿qué? Una responsabilidad. ¿De dónde viene eso? Que normalmente se usa en las empresas, en el orden que manejamos en cuestiones laborales. ¿De dónde viene eso? De Dios. Solo que en nuestros tiempos ya se desarrolla de cierta forma. Pero eso viene de allá. Ningún ser humano inventó eso, porque no tiene la capacidad. Dios lo va transmitiendo y lo va enseñando. Entonces lo tomó, lo puso allá, le dio ese encargo, ¿y qué más? Le da un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué lo escojo acá? ¿Para qué lo pongo allá? Tiene un propósito. No era para que quedara sentado, ¿cierto? Que ahí es donde a veces el principio cambia, ¿no? En la aplicación a veces en las empresas y todo esto, donde se cree que un empleo, un cargo, es para no hacer nada. ¿Notan la diferencia? Dios selecciona o nombra o como sea, los pone allí para algo. Y ese algo es lo que describe allí cuando dice para que lo labrara y para que lo guardase. Dos cosas muy importantes que tienen que ver con esto, vean. Productividad, movimiento, trabajo, porque ese lo puso ya para que labrara, es la idea de trabajar. Lo puso ya para que trabajara. ¿Sí? Solamente que como era lo que describe ahí, pues siempre se dice que era agricultura. Entonces, para que lo labrara, para que cultivara la tierra, pues era lo que había en el comienzo, por supuesto. Pero a través de los tiempos, mire cómo ese principio nos deja ver todo aquello que Dios nos da para hacer, donde a cada uno de nosotros Él nos ubica para hacer ¿qué? Es lo mismo. Solo que el huerto no era ese o no es ese, sino que es donde usted está ubicado, o donde Dios lo va a ubicar, si todavía no está ubicado, ¿no? Entonces, ahí esas tres cosas son muy importantes, ¿no? Tomó, lo puso y ahora el propósito. Pero centrémonos un poquito en el propósito, ¿no? Ya para ir concretando el asunto. Dios tomó al hombre, dedicándolo, lo encarga y le asigna tareas específicas. Esas tareas específicas, primero es labrar, guardar el huerto, ¿cierto? Y a trabajar se dijo. Otra cosa muy importante, el trabajo jamás es castigo, ¿no? Por si acaso. El trabajo es de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Yo no sé cuántos saben la canción del negrito del batey, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la escuchan algunos? ¿Cómo es? Trabajo lo hizo Dios como castigo. No es verdad. Es una bendición. Es más, la fuente de recursos, de mantenimiento del ser humano es a través del trabajo. Del trabajo. No es de otros medios. Esos dichos que aún en el mundo andan y rondan y todo eso, no son locura, ¿no? ¿Cómo es que dicen? La plata fácil se la lleva el viento, ¿no? Otro dice que lo que por agua viene, por agua se va. ¿Se da cuenta? Entonces Dios determina el asunto desde el comienzo, el trabajo es a través del trabajo. Por eso hay que enseñar como padres a los hijos a trabajar desde lo más pronto posible. Desde lo más pronto posible hay que enseñarlos a trabajar. Y no creernos la filosofía humana y todo eso que el mundo enseña. Cuidadito, los pone a trabajar. ¿Eso va contra las leyes humanas? Claro que sí. Claro que sí.
¿Que no se use la vara para corregir a los hijos va contra las leyes humanas? Claro que sí. ¿Vamos a obedecer las leyes humanas o a Dios? Ahí es donde está el asunto. Someternos a las leyes humanas, claro, siempre y cuando en ese caso no contraríen algo que es principio de Dios. Muy importante eso. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a los hijos? Lo que Dios ha diseñado para el ser humano. Pero si no lo hacemos, no los enseñamos a trabajar, entonces van a llevar consecuencias muy serias, porque después de los 18 años decirles va a trabajar, ¿cuántos hijos están después de los 18 sin saber qué hacer? ¿Por qué? No saben hacer nada. No saben trabajar. Y el trabajo no es mandarle a una empresa ya que practique algo, es desde la casa. Se les enseña lo que es el trabajo según Dios y que hagan algo, hay que buscarles qué hacer. Entonces, para labrar la tierra y para guardarlo. La idea entonces de labrar es eso, trabajarla, hacerla productiva y cuidarla es la idea de que todo cumpla sus procesos, ¿no? Por ejemplo, si sembramos una mata de qué, que conozcan ustedes, de maíz, ¿eh? ¿Cuántos conocen el maíz? ¿Ninguno? Entonces no sirve, ¿sí? No, sí. Pues se mete el granito, ¿cierto? Y hay que esperar que eso nazca, ¿cierto? Después que la plantica está ahí, eso parece más pasto que otra cosa, ¿no? Pero hay que dejarla que crezca. Después que ya salen las mazorquitas, entonces estar pendiente de que del punto, ¿cierto? Y todo eso. Y en qué momento poder usarla. Usarla para comer asada, para hacer otra cosa, para guardar el grano y seguirlo. ¿Se ve? Eso es cuidado de lo que está diciendo ahí. Cuidar de eso. Porque lo que Dios le dio en el huerto no era para que se lo comiera todo. Hay otro principio muy importante, ¿sí? Y casi todo lo que tiene que ver con esos productos tiene eso, ¿no? Una cosa es semilla, otra cosa se puede comer y otra cosa se puede comercializar. No tiene una sola función. Así lo hizo Dios. ¿De dónde viene esa tremenda sabiduría, cierto? Entonces, lo puso ahí para que labrara y guardase. Guardase de todo eso. ¿Productivo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día? Pensando en esto de que Dios lo que ha hecho es un ser humano productivo. ¿Nota? Mirar qué fue lo que Dios hizo allá de nosotros como criaturas, pero también lo que Él nos está asignando a hacer, cómo funciona en este mundo. Ser productivos, pero no ser productivos en el sentido de que es que, como dicen algunos, que para poder tener algo en esta vida, mejor dicho, uno tiene que matarse, dicen algunos. Terrible, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa es la vida de Dios? Esa no es la vida de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para el ser humano. Lo que Dios quiere es que tengamos una buena vida, dependiente de Él, conociéndole a Él, mirando muy bien lo que Él dice, pero más su plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? Pues eso, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de Él con el ser humano? Es que nosotros seamos sus siervos. Como colocó allá al hombre en el huerto, nos coloca a nosotros también para desarrollar esa función. ¿Ve? Y llega una etapa importante en el ser humano, es que tiene que morir en esta tierra. ¿Qué sucede entonces ahí? ¿Se acabó el plan de Dios? No, el plan de Dios sigue. Porque dice que después entonces los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán, dice. Los muertos en Cristo resucitaremos. ¿Cree usted eso? ¿De verdad, verdad, verdad? Pregunto porque yo sé que no es fácil. Y eso lo tenemos que llevar ahí, como parte de nuestro cronograma, diría yo. Ah, sí, yo espero morirme y entonces después en la resurrección, debe ser como cosas normales que deberíamos hablar nosotros, ¿no? Porque vamos a resucitar. ¿Pero quién hace eso? Porque como Cristo resucitó, ¿qué pasó? También resucitaremos nosotros, dice. Eso es parte de nuestra fe y de nuestro programa, de nuestro plan. Y después que entonces resucitamos, ¿para qué resucitamos? Entonces se dice
Ah, sí, pues esperar ahí cuando resucitemos a ver qué hay que hacer, ¿no? Entonces está como la imagen de que resucitamos todos delante de Dios y entonces allá Dios va a decir, bueno, a ver qué hay que hacer. No, el plan de Dios está clarito. ¿Qué sigue después de estar resucitados? Hay una serie de cosas que van a suceder y que hacen la vida espectacular, pero ya con el Señor. Pero ese es otro tema. Yo les dejo solamente el esqueleto del plan de Dios. Resucitaremos, estaremos con el Señor, bajo la guía del Señor. Vamos a estar 1000 años en la tierra, gobernados por el Señor Jesucristo, en un ambiente, ¿saben? Perfecto. Y nosotros haciendo parte de ese gobierno. Y finalmente, yendo más allá, vamos a vivir eternamente por los siglos de los siglos en la ciudad, en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro destino. Allá llega el jet con nosotros. Y allá viviremos y estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. No tiene que encender un switch porque la luz es el Señor, dice. Léase Apocalipsis, los últimos capítulos especialmente. Esa es la morada nuestra. Por eso los héroes de la fe en el capítulo 9, allá dice, y ellos murieron creyendo, ¿no? Esperando la gran ciudad celestial, porque ese es el destino de nosotros. Y ojalá repasen todo eso que dice la Escritura y van a ver en qué andamos aquí. Es como la mejor, ¿cierto? La mejor cosa que encontramos para motivarnos. Yo aquí luchando con esto y mire lo que a mí me espera. No estoy diciendo que ahora será muy irresponsables y abandonemos todo y que no sé qué, como hicieron algunos, ¿no? No, es que eso nos va a dar la fuerza para metérsela toda mientras estemos en esta tierra. Ese es el sentido de las cosas. Y no como cristiano, no, pobrecito de mí, mire, hasta Dios se olvidó de mí. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Mal testimonio, dicen algunos. No, Dios es exaltado. Y hay que tener en cuenta es todo ese plan de Dios, no solamente unas cositas, y menos las que nos convienen. Ay, es que tengo un dolor. Ay, el Señor, ¿por qué no me sana a mí? Ese dolor se lo manda para enseñarle, para hacernos fuertes. Y nosotros, Señor, quita eso. Y resulta que esa es la bendición. La bendición es ese dolor. Pareciera duro, ¿no? Pero es el plan de Dios. Porque en la ciudad celestial estaremos por los siglos de los siglos. Toda lágrima será quitada por el Señor, ¿cierto? Enjugada, dice. Y póngale todo. Y verá que lo que resulte acá no alcanza a lo que Dios tiene para nosotros. Dios, desde el comienzo, eso fue lo que Él planeó. Ese es su plan perfecto y eso es lo que Él va a llevar a cabo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer. ¿Cierto? Es decir, mejor dicho, depender de Él totalmente. Eso es lo que nos corresponde. De principio a fin, todo está asegurado. ¿Hay espacio para el estrés? Miren si eso realmente es un problema para nosotros. Tiene un trabajo tal vez que dice que sin eso no puede vivir. ¿Será así? Quítese herejía, porque muchos viven sin eso que de pronto algunos creen que es necesario. Es que sin ese trabajo yo no puedo vivir. Y más reflexiones podrían haber. Dios, entonces, hizo al hombre un ser viviente, ¿no? Viviente. Y todo eso que nos dio y nos ha dado es para algo. Porque también hizo al hombre un ser viviente productivo. No es aquí para pasarla de balde, sin hacer nada. Y con la mira puesta en todo el plan de Dios. Que no podemos decir que termina, ¿no? Sino que llega al punto donde estaremos con Él en la Nueva Jerusalén. Que la Biblia se la describe perfectamente. Y eso no es una historia, simplemente un cuento ahí que, no. Por eso les decía al comienzo, es la palabra de Dios lo que Dios revela. Está diciéndole, muchachos y muchachas, mire, este es para donde ustedes van al final. ¿Por qué no creerlo? Sin fe es imposible
agradar a Dios. ¿Por qué no lo creemos? Y enfocamos todo hacia allá. No al revés. No al revés. ¿Cierto? Como pensando en mis tristezas, mis luchas acá. ¿Cuántos versículos hay que nos dicen, oiga, no tomen en cuenta eso? ¿Cierto? Dios creó al hombre imprimiéndole una marca única e inmodificable. Lo que él diseñó del hombre, el ser humano como tal, eso es desde el principio hasta el fin. Así seguirá. Ni allá, oiga bien, va a cambiar eso en el sentido, lo que ya hablamos de la forma, de seres humanos, de criaturas. Allá seguimos siendo criaturas. El creador es Él. Nosotros seguimos siendo criaturas. Algunos dan el lujo de decir, no, es que allá vamos a reinar con el Señor. Entonces vamos a estar como al nivel de Él. Nunca, jamás. Nosotros somos criaturas hechas por Dios que vamos a vivir con Él allá donde Él ha determinado que vamos a estar. ¿Sabe quién es el que hizo eso, no? De querer estar allá al nivel de Dios. Satanás. Y ese por allá trabaja, ¿no? Ya sabemos. Entonces, eso. Una marca única e inmodificable. Pero sí nos corresponde saber muy bien todo eso. Por esta razón, es necesario que el ser humano tenga en cuenta eso, su originalidad, todo eso como Dios lo hizo, para saber vivir aquí en este mundo. Para saber vivir, desarrollarse lo mejor posible y tener la más alta productividad. Oiga bien. Y la más alta productividad, desde lo que Dios dice, eso lo tenemos que ver. Cada uno. Para no decir es que yo he sido demasiado productivo, hasta aquí no. Y habla de cosas materiales, por ejemplo. Solamente, ¿no? No. Y no es la idea de decir que las cosas materiales son malas, sino para qué son y cómo se pueden usar. Nota que todo eso es parte de lo que Dios nos da como instrucción. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo.